Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 6 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que RM y Alianza concretan esta alianza ayer en el Tribunal Electoral. Pues un día también en el que Carlos González es el nuevo viceministro de Economía, que tuvimos pasado lunes como director de presupuesto. Condena de 12 meses para el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ariel Alvarado. Y atención, porque pues, más de 124,000 inmigrantes han llegado a México, solo de este mes de septiembre, están ahí. Bueno, además, ese nuevo nombre de la India, pues, que a partir del 18 de septiembre, Bharat, que es como los indios se llaman a sí mismos, es decir, es como si Estados Unidos dijera, de ahora en adelante no me llamo Estados Unidos, sino que me llaman solamente United States, es decir, es algo así. 7, 9, 2 y 0, las decenas sugeridas por don Monchi Díaz para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, don Fernando. Bharat. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Don Fernando, permítame un minuto solamente. Hoy es uno de estos días complicados en la vida de un ser humano cuando se enfrenta a esta doble fecha que les voy a narrar. Un día del 6 de septiembre nació mi hijo, Raúl Ernesto Blandón Figueroa, que moriría el 23 de julio del año de 1994. También, el 23 de julio, él nació el 6 de septiembre, un día como hoy. Pero un día como hoy, moriría mi madre, Amada Castillo de Blandón. Es una mezcla dura. Los que hemos perdido un hijo, los que hemos perdido la madre, sabemos el dolor profundo. No hay nadie que pueda decirle a usted cómo se siente usted frente a estos acontecimientos si no lo ha vivido. Raúl tenía 25 años, mi mamá 81. Independientemente, si hay algo que esto duele, es porque si alguien amaba a Raúl Ernesto era mi mamá. Y la vida lo enseña a uno, porque este era un niño con epilepsia y murió muy joven. Y era un muchacho bien guapo. Pero solo mueren a los que uno olvida. Y ellos están sepultados en Chitré y hoy su tumba amanece con hermosas flores de nosotros, tu familia, Raúl y Amada, que te seguimos amando y recordando. Bien, hay cosas que están ocurriendo en el mundo que queremos compartir, Fernando, con nuestra audiencia. Una de ellas es el tema migratorio como tema central para muchos países y entre ellos la República de Panamá. Ayer martes estuvo con nosotros Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad interna de los Estados Unidos, y se entrevistó con el presidente Cortizo y su gobierno para tocar temas fundamentalmente de migración y de seguridad y de alianzas estratégicas entre los Estados Unidos y Panamá. Esta es una de las series de funcionarios norteamericanos que han visitado nuestro territorio. La señora Elizabeth Sherwood Randall se encuentra hoy en Colombia, llevando la posición de los Estados Unidos, hablando con las altas autoridades militares y civiles de ese país, para explicarle la concepción norteamericana de este tema. Nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Fernando, Yanaina Tehuané, declaró algo que comparto 100%. Panamá y Costa Rica han decidido, o sea, nuestra canciller y el canciller Tico Tinoco, desde la reunión del viernes en David hasta las conversaciones que se están teniendo, acordaron que ambos países tendremos una posición unitaria frente al problema migratorio. Y pondremos presión como país a los diferentes países del mundo para que se define una política multilateral para enfrentar un problema tan grave y multisectorial
y tiene que ser abordado multilateralmente. Es un problema serio que no hay parte del mundo que no lo ofrezca. A ustedes les doy las cifras de Panamá por el mal llamado ruta de Darién, que no es una ruta, eso es una selva. La señora asesora se percató de lo que nosotros hacemos en Darién y hoy estará en Colombia visitando también la señora Elizabeth la parte del Darién de Colombia, para aclarar a ella de que esto no es ninguna ruta. Entonces hay que tomar medidas complejas y las situaciones complejas, Fernando, no se resuelven fácilmente. Por eso creo que la política exterior nuestra de unir nuestra fuerza con la de Costa Rica, porque fíjese que Costa Rica, igual que nosotros, pero Costa Rica está sufriendo una crisis de seguridad. Los asesinatos en Costa Rica se han elevado ya hasta lo que va de año más de 300. Esta cifra nunca se había visto en Costa Rica. Y esto se debe mucho a esta migración, en caso de Costa Rica, que viene del área del sur vía Panamá y el también que viene de Nicaragua hacia Costa Rica. 25% se calcula de la fuerza laboral en la frontera ahora mismo es Nicaragua, huyéndole a las faltas de posibilidades de desarrollo en Nicaragua. Entonces todo esto se está dando y por eso me alegra la posición conjunta ya de dos países, porque granos de arena forman montañas y montañas el universo y nuestro planeta. Creo que es importante comenzar a aglutinar y presentarle a Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, presentarle hacia Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Haití, un frente unido con respecto a esto. Fíjese que este es un tamaño problema que solo en Sudán, allá en el África, producto de la guerra que se está dando allí entre fracciones que se disputan el oro, va a haber, ya hay 1 millón de migrantes. Desplazados y más de 7.000 asesinados, muertos en estas guerras civiles. La hambruna golpea a Sudán. Cosa que se va a recrudecer porque resulta que India ha dicho, bueno, todavía se llama India, hasta el 16 de hasta septiembre. El 18, que no va a exportar arroz hacia África, lo que va a provocar, bueno, primero que nada, un aumento del precio internacional del arroz, que nosotros vamos a hacernos reflejados, y dos, una hambruna en gran parte del continente que recibía, la mayor parte del arroz que entraba en África venía de la India. India no va a exportar arroz debido al cambio climático. Y si usted se fija lo que está pasando en el Mediterráneo y lo que está pasando en Grecia, en todos los países del Mediterráneo, de Europa, la migración del norte de África y de otros países de África por la pobreza ha inundado países que sobrepasa la capacidad de los presidentes, de las autoridades locales y de los presupuestos. Y recuerde el uso del arma migratoria que Putin mandaba a Bielorrusia para que Bielorrusia mandara a Europa de los migrantes sirios y los migrantes que venían por esa área. ¿Usted recuerda la cadena que se abrió? Bien. La migración como arma política no es nueva. La usó Cuba también. Entonces, toda esta migración que es producto del desplazamiento por la falta de recursos y de posibilidades de desarrollo se da en Venezuela. La diáspora venezolana, la inmigración venezolana es de las más grandes del mundo. Eso es de lo que estamos, el desarrollo, la inestabilidad, la falta de cohesión, no hay gobierno en Haití, sí. La crisis estructural de Cuba. Y le hablo de Cuba porque una cosa curiosa pasó ayer, y ayer y anteayer. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denuncia la existencia de una red de criminales dedicadas a captar cubanos en Rusia y en la isla para ir a pelear a Ucrania, contra Ucrania a favor de Rusia. Me llama poderosamente la atención que siendo Rusia, la Federación Rusa, un aliado, hace poco pasó por ahí Lavrov
Y no hace muy poco el señor presidente estaba por allá. Bajo una consigna dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de que Cuba no acepta la lucha mercenaria ni apoya la intervención en otros países. Bajo ese concepto. Y tomando distancia de Rusia, este comunicado de Cuba tiene muchas interpretaciones. Se las dejo a ustedes. Le adelanto dos cosas nada más. Cuba siempre en los predios internacionales ha alegado que ha sido objeto de intervenciones de fuerzas mercenarias en su territorio y se opone a ella. Consecuente con ese pensamiento, esto. Pero también Cuba se encuentra hoy quizás en su peor situación económica de toda su historia, de la revolución. ¿Por qué hablo de este periodo? La Cuba prerevolucionaria tenía mayor potencialidad de desarrollo, Fernando. Claro, por favor. Hoy lo que encontramos es una pobreza extrema. Le llamo la atención a este comunicado porque este distanciamiento de Cuba con respecto a Rusia es el distanciamiento que nosotros esperamos de China con respecto a Rusia. Sí. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Por el contrario, mire lo que está pasando. La inteligencia norteamericana tiene información con respecto a lo siguiente. Uno, el fin de semana pasado, el ministro de Defensa ruso estuvo en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, adelantando conversaciones con respecto a las relaciones de intercambio, fundamentalmente en armas. Se tiene planeada una posible visita de Kim Jong-un a Putin en Rusia, en una parte de ese gran territorio que es la Federación Rusa. Los voceros oficiales de Putin lo niegan. El hecho real es que el ministro de Defensa ruso estuvo Lavrov. No, el ministro de Defensa. Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Es Shanghai al que se enfrentó Prigozhin. El responsable del desastre que hay en Ucrania es este caballero, que está buscando ¿qué cosa? Municiones que le sobran a Corea del Norte y cañones que le sobran a Corea del Norte, mientras Corea del Norte ¿qué busca? Dinero, efectivo. La hambruna golpea al país. Por eso uno se pregunta, ¿de dónde saca dinero Corea del Norte para esos cohetes que tira y para ese armamento brutal que tiene? ¿De dónde? Una del hackeo y otra del contrabando de armas. Gran parte de las armas que se encuentran por África son coreanas del norte. Coreanas. Igualmente esto obliga a Corea del Sur a armarse. ¿Por qué le presento esto? Porque esta realidad internacional impregna al mundo y hoy se están celebrando, hoy, mientras estamos conversando con ustedes, en Yakarta se está dando la reunión de ASEAN, representada a los Estados Unidos allí por su vicepresidenta Kamala Harris, que se encuentra ya en ese país, para discutir con los 11 países de la ASEAN los acuerdos comerciales. Y lo más interesante de esta reunión es que el presidente de Indonesia en esa reunión estableció con claridad que esta no es una organización para apoyar ni a Rusia ni a los Estados Unidos. Esta es una organización para apoyar el desarrollo pacífico de la humanidad y colaborar en la búsqueda por la paz. Me gustó el planteamiento central con que se abrió esa reunión. De allí habrá otra reunión ampliada, mientras en la India, este jueves, o sea mañana, se va a dar la reunión del G20. Los dos grandes ausentes de esta reunión, Vladimir Putin y Xi Jinping. La Cancillería india se pronunció en la noche de ayer con respecto a esas ausencias y dijo que la representación de esos países, en este caso del primer ministro de China y del ministro de Relaciones Exteriores, es decir, Sergei Lavrov, representarán a Rusia en esta reunión y las decisiones se toman por consenso.
en el momento en que hay una gran confrontación entre Putin y el mundo occidental y Estados Unidos, y China y los Estados Unidos. Entonces, fíjese lo que está ocurriendo, las grandes movilizaciones diplomáticas. En el caso del presidente Biden, la primera dama de los Estados Unidos salió positiva a COVID. Y el presidente de los Estados Unidos está siendo sometido a exámenes. Los primeros exámenes demuestran que es negativo. Y dependiendo de los resultados de aquí a lo que pase esta noche, hoy, todo el día, el presidente viajará o no al G20. Tiene en sus planes estar en la India para el G20. No hay nada que le impide desde el punto de vista de la salud. Bien. Mientras esto se está dando, quiero plantearles algunos puntos de la campaña norteamericana para que usted vea que las complejidades de nosotros no son nada más de nosotros. Fíjese lo que está pasando con la campaña republicana. Sin duda alguna, desde el punto de vista de los republicanos, el presidente Trump marca adelante en las encuestas. Sin embargo, la pérdida de temas importantes, dadas las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia conservadora, que se controló bajo la administración del presidente Reagan, el presidente Trump, al poner jueces conservadores, hizo que temas de la campaña, como el aborto, por ejemplo, el derecho a préstamos para resolver el problema de los altos costos educativos, el problema de la discriminación, etcétera, se hayan incrementado en los Estados Unidos y que mujeres republicanas estén apoyando el enfrentar estas decisiones de la Corte. Es decir, desde el punto de vista temático, el Partido Republicano está perdiendo puntos de vista que van a ser parte del debate presidencial en los próximos meses. Y hay una preocupación de cómo resolver esta contradicción, porque la candidatura del presidente Trump enfrenta varios procesos judiciales. Algunos de ellos podrían inhabilitar constitucionalmente al presidente. Dice la palabra que uso. Podrían, depende de la interpretación que se haga en las cortes de esto y de lo que pase en Washington y de lo que pase. Fíjese que el proceso de Washington, que es sobre el asalto al Congreso, se da el día lunes 4 de marzo y el día 5 es el supermartes del Partido Republicano. De eso, las primarias. Entonces todo esto trae enfrentamientos y las revelaciones del uso de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que recibió prebendas de un millonario tejano, el juez supremo Thomas, que le prestaron jet, le gusta la buena vida, sí, y le pagan las cosas. No hay éticas para manejar esto. Cuando miremos los Estados Unidos, miremos esta complejidad de problemas que ponen en amenaza a la democracia de ese país tan importante en la vida nacional nuestra y de América. Por otro lado, observe una cosa que pasó en estos días en en Sudáfrica. En Sudáfrica se aprobó una ampliación del BRICS, de aquella organización formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Terminada la reunión, se produce uno de los grandes incendios en los barrios marginales de Johannesburgo, donde murieron más de 70 personas que estaban atrapadas en esas casas abandonadas que utilizan en Sudáfrica para conseguir mano de obra barata. Y ahí murieron niños y mujeres. Sudáfrica no tiene el peso mundial para levantar la economía. Quizás sí es una de las economías más importantes de África. Pero además de eso, le convino al BRICS aumentar
Fíjese lo que está pasando en Argentina. Argentina es uno de los países que se incluyó. Si la derecha, el centro derecha o la derecha extrema ganan las elecciones, cualquiera de los dos, la señora Bullrich o Milei, Javier Milei, se van a despegar del BRICS. Del BRICS, obviamente. Eso es lo primero que van a hacer. Y si gana el presidente, si gana la presidencia los peronistas, va a tener serias dificultades para obtener ayuda de BRICS. ¿Por qué? Porque BRICS, Rusia mire cómo se encuentra económicamente y China mire cómo se encuentra. Y la India. La India, que está en un proceso de desarrollo lejos, pero lejos de China, y Brasil, que la política exterior de Brasil no define la política interior de ese país. Entonces, uno se pregunta si sirvió para algo. ¿Por qué quiénes se sumaron a esta? Se sumó Irán, y uno se pregunta, ¿es Irán un país que le da... determinante para algo? Sí, pero además que le da carácter democrático al BRICS. No. Eso es como una reunión de que en su mayoría tiene talante dictatorial. Salvo Lula da Silva, que ha ganado varias elecciones limpiamente, y que representa una izquierda más moderada. El BRICS se ha notado en los países, por ejemplo, Arabia Saudita es una democracia, Fernando. ¿Qué hace la Arabia Saudita anteayer? Se une con Rusia para bajar la producción y subir el precio del petróleo. En este momento. Entonces, ¿qué hace los Emiratos Árabes? Lo sigue. Arabia Saudita, casi todo su armamento es norteamericano. Hasta todo. Los aviones de última generación. Basta que no le den las piezas de repuesto y se acabó. Entonces, el mundo es complejo. En nuestro continente, además de Argentina, el presidente Gabriel Boric, bajo propuestas populistas, no ha podido siquiera resolver el problema de la reforma fiscal para financiar eso. Y se encuentra en estos momentos bajo serias presiones y de un nivel de impopularidad altísimo, que llegó al poder con consignas populistas. En Bolivia, el presidente Arce dice que ya no tienen gas para exportar y que en el año 29 se acaban las reservas para uso normal, van a tener que importar. Gas, sí. ¿Eso qué tiene? Un impacto enorme en ¿qué cosa? En la economía. Porque el gas era parte importante. El gas tiene un peso en Bolivia un poquito más alto que el cobre de Panamá. Fíjese cuando usted no tiene idea de lo que usted está diciendo. Entonces, usted mira todas estas cosas, Bolivia, mira lo que está pasando en Haití, mira el problema migratorio, mira el problema que se dio en Colombia con las fracciones de la FARC, una de las fracciones y el ELN, que se enfrentaron militarmente por el control del Cauca. 17 muertos, poniendo a prueba las políticas de paz del presidente Petro. A todos nosotros nos interesa que el presidente Petro tenga una victoria contundente en la lucha por la paz. Pero la victoria no pasa por hacerle concesiones a los grupos armados, porque esos grupos armados están enviando cocaína, dinero, corrupción, traficando personas, haciendo difícil la vida en Panamá, en Costa Rica, en Centroamérica. Entonces, le planteo todas estas cosas porque nos enfrentamos nosotros a grandes retos. En medio de eso, nosotros, Panamá, tiene una gran posibilidad de desarrollo si sabemos actuar con mesura, con inteligencia y con la capacidad de entender cómo resolver nuestros propios problemas y entender que la complejidad de los problemas no se resuelven con soluciones fáciles. Nosotros tenemos problemas de migración. Y voy a tocarle levemente esto para irnos a un cambio, Fernando. El debate con respecto al tema minero, que es uno de los debates en Panamá, y el debate con respecto al agua del Canal de Panamá, lo estamos manejando con una gran cantidad de mentiras. Sí. ¿Se acuerdan que le hablé de
información que sacó este que está aquí. El señor Noriega. Alguien me preguntó si yo cómo definía este compendio. Este compendio de las 20 posiciones del señor Noriega. Noriega, ¿cómo es el primer nombre del? Rodrigo. Rodrigo Noriega, del periodista, abogado. Me recuerda a Ptolomeo, Hombre, Claudio Ptolomeo. demasiada diferencia entre una cosa y la No, otra. Claudio Ptolomeo, que era un sabio griego, era astrónomo, astrólogo, matemático, músico, geólogo, además de eso, era químico. Y lo que él recoge en sus libros, lo describió Diderot, ese gran enciclopedista, como el compendio de los errores de la época. De la época, claro. Esto que está aquí, estas 20 posiciones que expresa el joven Noriega, es el compendio de los errores y las malas intenciones. O no lo leyó bien, O no lo o sumó posiciones y las puso como suyas. Y yo le recomiendo que se lean esto y que se lea la respuesta que le dio Minera Panamá. Hubo una reunión. El señor Noriega estaba reclamando que por qué se publicó esto en la Estrella de Panamá. Se lo han anuncio pagado. Esto es un anuncio pagado, señor Noriega. Usted quiere hacer una réplica, usted páguelo. Pues. Páguelo. Esto no fue una noticia, esto fue un anuncio político pagado, que la réplica de 16 páginas también que hizo Minera Panamá. ¿Por qué le quiero plantear esto? Porque ahora en la parte panameña les quiero hablar sobre el problema del agua, el canal, y la realidad de cómo se manejan las cuencas hidrográficas de esa área, con información precisa. ¿Y qué significa la minería? Pregúntese usted, ¿alguno de estos que están hablando contra la minería, que hablan del cierre de eso, se ha preguntado qué hacemos con los trabajadores? Y con los... ¿Qué hacemos con los 7.000 trabajadores que están trabajando en la mina y que tienen un salario promedio de 1.700? ¿Alguien le ha dicho, señor Noriega, usted cuántos de esos trabajadores acogería si se cierra la mina? ¿Alguien? La reputación del país. ¿Alguien le ha preguntado, si yo cierro esa mina, cuántas inversiones vendrán a Panamá? ¿Qué empleo voy a generar? Nada. ¿Alguien le ha preguntado a los empresarios panameños, de estos que están, qué significa esto en materia de desarrollo? Usted ha visto el desarrollo intenso de Coclé, de una parte importante de Colón, olvidado, y una parte importante de Panamá Oeste. Usted se ha preguntado algo de esto. Usted se han preguntado de verdad qué quieren decir que cierren la mina y que la vida es muerte. La historia de la humanidad, Fernando, estimados televidentes y radioescucha, la historia de la humanidad es contada A través de... por el desarrollo de la existencia y uso de los minerales. La historia de la humanidad. Entonces, eso no quiere decir que no haya algunas minas en el mundo que estén manejadas. Yo les pregunto a ustedes, desde el momento en que estaba operando Minera Panamá, ¿cuántos accidentes trágicos, catastróficos han ocurrido? Solo un vertido que ocurrió, una quebrada, No, que era agua con que duró menos de 24 horas. No ha habido nada de eso. No compite la cuenca hidrográfica de la mina con la cuenca hidrográfica del canal, en lo absoluto. ¿Usted recuerda, Fernando, la crisis de agua en Uruguay? Sí. ¿Por qué se dio esa crisis de agua? Y allá no hay minera, No. no hay canal. Se dio porque los gobiernos de Uruguay no tomaron las decisiones que ya la había implementado un gobierno anterior y no hicieron las construcciones ni las presas necesarias ante el impresionante crecimiento de la urbe. Además, la sequía produjo una disminución de los lagos. Y todavía Uruguay necesita grandes. Panamá necesita mirar el agua como un recurso estratégico. Porque nosotros somos administradores de agua dulce. El canal maneja agua dulce. Y requiere de agua. Cuando nosotros propusimos para la ampliación la creación de las presas en el río Belén En Belén, y en el río Indio, norte. las llamadas coordinadoras campesinas contra los embalses se opusieron. Ahora dicen que hay que construir los embalses. Y ahora dicen lo Yo les contrario. pregunto si ustedes tienen idea de lo que significa construir embalses con poblaciones adentro.
Bayano fue construido bajo esa constitución. Allá a mí me tocó, junto al ingeniero, bajo la dirección del ingeniero Alcanio Villalaz, y un grupo importante de ingenieros nuestros, Mejía entre ellos. Primero deforestar y después trasladar a toda la gente de una de las áreas de tierra número 2 más importantes de este país, que es el área Bayana. Eso está inundado. Entonces lo más lógico es que pensemos en agua, y cuando pensemos en agua, ¿en qué debemos pensar? En el lago Bayano. Y entonces ahora intentan engañarlo a usted con que el agua que usa la mina Es de la cuenca. es de la cuenca del canal 1, 2. Inventa este señor Noriega que pueden haber aguas subterráneas que se comuniquen. Esto es como un sueño. Hay una serie de Ranco en Noruega. Es que yo creo que el señor Noriega se despertó y soñaba, o alguien le escribió esto. Pero como no dice la fuente, asumo entonces que es de él. Claro. ¿Qué le quiero decir con esto? El engaño no es un arma para el desarrollo de ningún país. Esos engaños nosotros los vimos en los tratados Torrijos-Carter. Y la discusión centrada en interpretaciones de la ley, que la hace él a su manera y que no están en el contrato, lleva a la gente que no lee a creerse lo que le dicen. Claro. Da vuelta. Poco más de detalle de estos problemas del agua y cómo enfrentarlos para producir desarrollo y empleo. Así es.